Hola a todos y bienvenidos a este canal, buenas noches. Y primeramente una disculpa por el ruido que cause el ventilador, pero está haciendo demasiada calor. Cerré puertas y ventanas para tratar de evitar el ruido que provenga de afuera, ¿no? Tratar de que se escuche lo menos posible. Pero en ocasiones pasan motocicletas que no sé qué les pongan para hacer tremendo ruido y carros con música, ¿no? Sinceramente, y la verdad, se alcanzan a escuchar en el video y aparte de todo pues me distrae, ¿no? Es molesto, es molesto. Si acabas de llegar a este canal, pues bienvenido. Si te interesan toda esta temática sobrenaturales, historias, etcétera, pues te invito a formar parte de este proyecto porque la verdad es para mí me gusta mucho, ¿no? Y quisiera que esto creciera y que fomentara el interés de las personas para compartir sus opiniones y sus historias. Sinceramente, para mí eso sería un sueño y que esto creciera, ¿no? Que esto creciera a más, porque yo también, aparte de que me gustan escuchar historias, me gusta compartirles mis historias. Y pues bueno, rápidamente hago un comercial. Martes y jueves estoy subiendo video reacciones, principalmente al canal de Dross o a los videos que ustedes me dejan en recomendaciones. Y los sábados traigo estos capítulos que ya es como yo pienso que es como una evolución de los videos que traía al principio, de historias que se cuentan en los pueblos, donde simplemente les contaba una historia y eso era todo, ¿no? Ahora quiero englobar esas historias, incluso otras que pues hubo varias que no alcancé a contar, hubo varias todavía y que quiero contarlas, pero ahora agregando un contexto, ¿no? Un contexto a esa serie de historias que yo escuchaba y que a mí me pasaron. En fin, volviendo al tema central de este video, que son los juegos con un toque siniestro, con un toque paranormal, ya sea por el contexto en que se jugaban o por las situaciones que desencadenaron, ¿no? Porque hubo historias bastante peculiares y han existido, yo estoy consciente de que han existido bastantes historias, ¿no? Ahora yo te vengo a compartir, pues, las mías, las que yo pasé. Yo soy de un pueblo, de una comunidad rural, entonces para nosotros, o para mí todavía, cuando yo estaba en la escuela primaria, no tenía yo todavía celular. Sí tenía un videojuego, sin embargo yo no lo jugaba mucho, prefería jugar con los compañeros, con las compañeras, jugar entre amigos, ¿no? Entonces, afortunadamente o desafortunadamente la tecnología pues quedó un poco rezagada y tuve la oportunidad, mientras tanto, de jugar distintos juegos, ¿no? Y sucedían distintas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando se ponía de moda saltar la cuerda, todos queríamos saltar la cuerda. Cuando se ponía de moda jugar canicas, todos queríamos jugar canicas, ¿no? Es algo que comúnmente sucede, perdón. Había otra clase de juegos que era básicamente una coreografía con las manos mientras tú decías cosas relativas al juego, ¿no? Y esto era básicamente, jugaba mucho con tu coordinación, ¿no? Porque era divertido ver cómo los otros compañeros o compañeras se equivocaban o tú te equivocabas, ¿no? Era divertido, ¿no? Dentro de esta modalidad de juegos, de jugar entre dos compañeros o más, hubo una que se tenía que jugar de dos compañeros. Y sinceramente yo no creo que este juego haya sido para niños. Yo me imagino, por el contexto que tenían, que era un juego que era para personas más grandes, para jóvenes, para adolescentes, o ya para jóvenes ya un poco, pues ya en otra edad, no niños de 11 o 10 años, sinceramente, porque pues llegó a mi primaria y lo llegamos a jugar porque se hizo popular. Ese juego, les comento, se jugaba entre dos personas. Uno fungía como guía y el otro pues era el que se dejaba guiar, ¿no? Por su compañero o su compañera. En fin, el juego más que nada consistía en que uno estaba con los ojos cerrados, manos en los costados, y para iniciar, quien hacía de guía te tomaba las manos, te las levantabas, tú no tenías que hacer nada de fuerza y te empezaban a hacer preguntas. Y la primera que te hacían era si tenías un familiar fallecido. Tú obviamente contestabas que sí, porque de eso se trataba el juego. Tú ya más o menos sabías de qué se trataba, entonces ibas preparado.
te preguntaban eso. Si tenías un familiar que había fallecido, contestabas que sí. Te decía que le pidieras que jugara contigo, o le preguntaras que si quería jugar contigo. Cuando hacías esa pregunta, el guía te soltaba las manos, y dependiendo cuál cayera primero, si derecha o izquierda, era un sí o un no respectivamente, ¿no? La verdad no recuerdo cuál era el sí, cuál era el no. No recuerdo todo porque ya fue hace bastantes años, pero recuerdo más o menos lo que preguntaban, que era demasiado tétrico, ¿no? Ya con este contexto de que te preguntaban de un familiar fallecido y que le preguntara si quería jugar contigo, pues ya era un contexto bastante turbio, ¿no? Bastante particular, y que obviamente no era un juego para niños. Después de que obtenías una respuesta positiva, porque si era negativa, pues tenías que preguntarle a otro familiar si quería jugar contigo para poder iniciar el juego. El guía te hacía una serie de preguntas mientras te alzaba las manos, te las cruzaba, te indicaba que cerraras puños, abrieras puños, y una serie de movimientos que hacías, ¿no? En coordinación con lo que te preguntaban, ¿no? Porque te preguntaban qué edad tenía tu familiar, el día en que falleció, y te hacían una serie de preguntas, incluso el día en que estaba, si era viernes, si era sábado, si era dependiendo del día, y cada respuesta, unas respuestas eran en número, ¿no? Y otras que era, por ejemplo, del día, iniciaban contando lunes, martes, y dependiendo del número del día de la semana, era otro número, porque lo que necesitabas eran esos números. Era el número de movimientos que hacías cruzando las manos, o segundos cerrados, con los puños cerrados, y eso tenía que ver todos esos números, ¿no? Al final te volvían a poner en tu posición inicial, tú todavía con ojos cerrados, y te decían, pídele a tu familiar que te tome de las manos. Tú todavía con los ojos cerrados, hasta esperar la indicación del guía, de tu amigo o amiga que fungía de guía, de que abriera los ojos. Cuando tú abrías los ojos, resultaba que las manos las tenías un poco levantadas. Ese era el chiste del juego, ¿no? Tener las sensaciones en las manos, como que te hormiguean, y que empieces a levantar las manos. Creas o no en fantasmas, el contexto en sí es muy siniestro, incluso para niños, que pues realmente cuando eres niño a veces eres como muy susceptible a lo que te dicen, ¿no? Entonces la sugestión estaba muy presente, ¿no? Ya si no eres fanático de creer al 100% las historias de terror, pues por lo menos el juego tenía un contexto que se prestaba mucho a la sugestión. Obviamente que levantaras las manos pues no era algo siniestro que tu familiar te estuviera levantando las manos. Esto consistía más que nada en el movimiento que estabas haciendo y las sensaciones, ¿no? Porque estaban tus manos entumecidas, incluso por ejemplo cuando escribes mucho, incluso empiezas a sentir la sensación del lápiz o la pluma. Más o menos de eso se trataba, ¿no? Yo ahora ya lo puedo relacionar. Cuando niño no lo podía relacionar y no era algo que podías tratar con adultos porque te iban a decir que no jugaras esos juegos. Entonces, sabías que era un tema prohibido, ¿no? Pero estaba de moda. Entonces, los niños los queríamos jugar, los niños y las niñas, porque incluso jugaban las niñas, jugaban los niños. Esto era indistinto, ¿no? Y obviamente hubo sus historias. Había varios compañeros o compañeras que decían que mientras tenían los ojos cerrados, escuchaban que les susurraban al oído sus nombres. Otros pasamos por algo particular, por lo menos yo les cuento desde mi experiencia, que fue algo particular. No fue algo siniestro, bueno, particularmente aterrador, pero sí algo que te asusta, ¿no? Y fue básicamente que yo lo jugué 2 veces, nada más. En una ocasión yo soñé que a ese familiar que yo mencioné en ese juego, yo lo soñé. El contexto del sueño, porque yo generalmente cuando sueño o soñaba así, nos soñábamos en un lugar, ¿no? En un lugar distinto, etc. Pero yo esa vez soñé que estábamos en el cuarto, que era de noche, era como si me hubiera despertado en la noche, pero estoy consciente que lo soñé, ¿ok? Estoy consciente que lo soñé porque luego desperté, ¿ok? Por eso, es el único detalle que recuerdo y que por el cual digo, esto lo soñé.
Sin embargo, para mí fue algo demasiado real y no sé qué tanto ustedes crean en estas cosas. Déjenmelo saber en los comentarios ustedes qué opinan. Yo me soñé en mi cama, acostado, que me desperté y hagan de cuenta, bueno, esta es una cama, bueno, yo estoy sentado en una cama, yo estaba acostado y a los pies de mi cama, pero de este lado de los pies, yo soñé, por ejemplo, aquí, a ese familiar y volteando hacia mí que yo acaba de despertar y que me encontraba dormido. Yo incluso soñé que abría los ojos en mi cama y lo miraba. Y eso bastó para yo yo tener miedo. Yo recuerdo que me costó, después de despertarme, me costó volver a dormir, porque yo sentía mucho miedo. Yo estaba cubierto, me gustaba cubrirme con la sábana con que yo me cubría, y la verdad yo sentía mucho miedo, porque la verdad sí fue demasiado raro haber soñado en ese lugar, en mi cama, y haber soñado aquello. Para mí fue muy fuerte, ¿no? Y por eso yo mejor ya dejé de jugar ese tipo de juegos. Sinceramente, cierto o no, paranormal o no, se presta mucho a la sugestión, sinceramente. Había una serie de juegos también que yo ya no sé si realmente se jugaron o no sé, porque incluso te contaban, es que yo jugaba a tales juegos, ¿no? Y tú ya no los juegas, tú jugabas a otras cosas. Pero bueno, esto que les voy a contar es más que nada una curiosidad, algo que a mí me pareció pues bastante curioso, ¿no? Y sucede que yo cuando ya estaba más grande, tendría como unos 15 o 16 años, me encontraba viendo televisión, me parece que era un fin de semana, porque por el Canal 5 estaban pasando películas. Y en esa ocasión estaban pasando la película de Jóvenes Brujas. No sé, yo creo que todos conocerán esa película. Yo me encontraba solo mirándola, mis hermanos se encontraban fuera estudiando, mis padres en ese momento me parece que estaban haciendo no sé qué quehaceres, pero estaban fuera de la casa. Y yo recuerdo que justo en la parte donde las amigas, las brujas, estaban levantando a una de sus compañeras con la punta de sus dedos, recitando una especie de letanía, ¿no? Que ligero como pluma, duro como tabla, ¿no? Y justo en esa parte entra mi madre, que traía la ropa que había lavado y que ya estaba seca, ¿no? Y traía para guardarla. Ella ni siquiera puso atención en la película ni nada, ¿ok? No sabía el contexto de la película ni nada por el estilo. Pero yo alcanzó a escuchar porque a mí me comentó dentro del cuarto donde estaba acomodando la ropa. Me dijo, yo ese juego lo jugaba de niña. Para mí me sorprendió muchísimo, porque para mí, o sea, yo en ese entonces, en ese momento, yo creía que aquello se había inventado por la película, ¿no? ¿Ok? Y dije, pues es un contexto sobrenatural, están haciendo cosas sobrenaturales, se ve como que es algo totalmente sobrenatural, entonces es de esto de las películas, ¿no? Sin embargo, que mi madre me dijera aquello me sacó mucho o sea, sí me causó una sensación raro. Yo digo, ok, jugaban era un juego, pero bueno, decía, nada más que nosotros lo decíamos en diminutivo, porque eran niños, entonces era ligero como plumita, duro como tablita, algo así. Y todavía me dice, y todavía había un juego que era lo contrario, duro como fierrito, y pesado como costal de piedritas, algo así me dice. No estoy muy seguro cómo lo decían, pero también lo decían en diminutivo. Decían que hacían lo mismo y era para no poder levantar a su compañero o compañera, ¿no? Al amiguito que tenían que levantar. Y yo entiendo que llame demasiado la atención esta clase de juegos y que posiblemente tengan una explicación, porque realmente nuestros dedos pues son algo fuertes, ¿no? No son tan débiles. Uno piensa que los dedos son débiles, pero realmente no. A pesar de que tenga una explicación, digamos, lógica, que es algo bastante a tener en cuenta, porque los niños pues se sorprenden fácilmente, pero sin embargo, ¿cómo llegó eso a un pueblo? ¿Cómo se hizo popular? Obviamente llama demasiado la atención, y que fuera un juego, ¿no? Y que se divirtieran con ello. Yo la verdad sí me llamó mucho la atención.
y más porque yo nunca lo jugué. Entonces no les puedo decir, es que yo lo jugué y sí sentí que hacía mucha fuerza en los dedos, ¿no? Algo que me resultara lógico con la explicación lógica que yo me formulé, ¿no? Entonces la verdad no sé si ustedes, que alguien que me esté escuchando diga si jugó este juego, cuál fue su experiencia, si realmente considera que hay algo inexplicable en ese juego o si se puede explicar. Que no me sorprendería, ¿ok? No me sorprendería más escuchar que sí, la sensación sería como si no levantaran nada, ¿no? Básicamente eso es lo que me sacaría más de contexto, porque para mí es hacer fuerza con los dedos, ¿no? Básicamente, y entre varios. Entonces se distribuye el peso y puedes levantar a tu compañero, pero pues bueno, no sé, no estoy seguro, yo jamás lo jugué. Entonces eso les encargo por los comentarios, me gustaría leer sus respuestas. Y ahora sí, pasando a una historia que particularmente a mí me impactó mucho, porque es de las historias más siniestras que me han contado, pues básicamente por la visión que se tuvo en ese entonces. Esta historia es de una tía abuela, que yo anteriormente en algún video se los compartí ya, pero considero bastante apropiado para esta temática traerlo de nuevo, ¿no? Y de esta manera. Resulta que, anteriormente, hace años, era muy popular el juego ¿cómo se llama? La matetena, que se jugaba con una pelotita o con un limón o con algo y ibas juntando piecitas, ¿no? Piecitas plásticas. En mi pueblo se jugaba y yo lo llegué a jugar de niño. Yo la verdad ya no recuerdo muy bien cómo se jugaba, pero sabía que divertía mucho jugarlo entre compañeros, entre amigos. Más que hubiera más de uno, ¿no? Porque tú solo, pues sí podías jugar tú solo, pero era más divertido jugarlo con alguien más. Total, para mí fue el juego de la pupa, ¿ok? No se jugaba con una pelota ni nada, simplemente con piedritas. Resulta que una tía abuela nos contó a mi madre y a mí, no sé si a ella se la haya contado antes, pero recuerdo que cuando lo contó, contándoselo básicamente a mi madre, yo lo estaba escuchando y sinceramente fue algo bastante impactante. Eso sucedió, o la historia sucede cuando mi tía abuela era joven, tendría algunos 13 años. Lo digo porque ella dice que ya estaba en edad para ayudar, ¿no? Ya tenía fuerza. Ella decía que molía el nixtamal para la masa. Le ayudaba a su mamá, ¿ok? En los quehaceres del hogar, a barrer, a limpiar, etcétera, ¿no? Ya era una ayuda para su madre. Entonces decía que ella estaba muy enviciada a ese juego de la pupa. Les estoy hablando de unos años, serían de los años 50, de 1950, más o menos alrededor de esos años, ¿no? Me lo contó y yo era un niño y tenía ella ya alrededor ya casi llegaba a los 80 años, ¿no? Total, ella estaba muy enviciada a jugar la pupa. Dice que en ocasiones desobedecía a sus padres por irse a jugar ese juego, porque le invitaban sus amigos y era demasiado divertido. La verdad, cuando te llama la atención un juego, incluso dejas de hacer cosas por hacer aquello, ¿no? De lo que estás disfrutando, o estás con ese gusanito que quieres estar jugando aquello, o quieres estar haciendo aquella cosa, ¿no? Eso es lo que pasaba, y decía que había más de unos que decían que lo jugaban y que no se entere mi madre y que no se entere mi papá, porque si me enteran, pues me van a pegar, ¿no? Básicamente. Y en ese tiempo, pues eran unos padres bastante estrictos y que no destacaban en ser sutiles, ¿no? En sutilezas. Y bien, dice ella que un día, sus amigas le estaban invitando a jugar, pues la pupa, porque se iban a juntar un montón de niños. Y ella tenía que hacer, ¿no? Su padre, su hermano estaban en el campo trabajando. Su madre le iba a llevar el desayuno, el lonche, llevárselos al campo para que desayunaran, y ya cuando terminaran de desayunar, pues ella ya se traía las cosas y ya llegaba a casa. Mientras ella pues tenía que limpiar, tenía que lavar, no sé qué quehaceres tendría que realizar en casa, ¿no? Pero le encargaron: no te vayas, tienes que hacer tales actividades, tienes que ayudar en la casa, ¿no? Y ella sabía sus responsabilidades. Pero
estas amigas que vinieron por ella la sonsacaron, y fue demasiado fácil porque ella ya estaba con ese interés en jugar la pupa, ¿no? Ya era un vicio, así como dice ella, ya se me había hecho vicio. Entonces, lo que pasó fue que la convencieron y esperaron a que la madre se fuera, ¿no? Y como si realmente, pues, en lo que llegaba al campo, comían sus padres, pues sí, se invertía algo de tiempo, ¿no? Entonces, ella decía, pues en lo que llega mi madre, pues alcanzo a jugar unos 2 o 3 juegos, y alcanzo si me doy prisa, alcanzo a terminar mis quehaceres para que no se dé cuenta mi madre de que me fui de la casa, ¿no? Que la desobedecí. Así pasa, se va, en ese entonces, bueno, para mí, ya yo cuando estaba en el pueblo, pues ya estaba más poblado, ¿no? Ya había más casas, o sea, es una comunidad pequeña, pero ya había más casas, y en aquel entonces decía, pues había varios terrenos sin casas, nada más eran terrenos baldíos, y decía que en uno de los terrenos que ya estaba cercado había un tamarindo demasiado grande, frondoso, que hacía una buena sombra. Dice que ya cuando llegó incluso tenían barrido las hojas del tamarindo, porque ellos se sentaban en un círculo, todos los niños y las niñas, porque estaban tanto niños y niñas enviciados a aquel juego, ¿no? A querer jugar aquel juego. Y ya tenían barrido, se sentaban en el suelo, y en el centro pues ponían un montón de piedritas, ¿no? Que incluso las juntaban, las más redonditas y todo eso. Y se pusieron a jugar, estaban todo tranquilo, jugando, no sé, riéndose, peleándose si hacían trampa, etcétera, ¿no? Total, dice que no sé si ya llevaban el segundo juego o ya iban por el tercer juego. Dice que no recuerda, pero pues obviamente pues se encontraban pues inmersos en el juego. Y lo que lo sacan de ese embobamiento de estar jugando, no estar prestando atención a nada de lo que pasaba a su alrededor, fue un perro negro. Un perro negro saltó sobre sus cabezas, porque era un círculo, estaba cerrado, saltó sobre sus cabezas al centro del círculo de los niños, y se levantó en 2 patas, y dice que comenzó a bailar. Yo entendí, o yo en este momento me imagino, que comenzó a dar saltitos en 2 patas, ¿no? Algo que actualmente, pues con los videos en internet, pues es algo bastante común, ¿no? Pero tengan en cuenta que en un pueblo los animales no fungían no fungían el papel de entretener, o el de mascotas, o el de compañeros miembros de la familia que entrenabas para que hiciera esa especie de gracias, ¿no? De que se levantara en 2 patas, de que se echara, se girara, etcétera, ¿no? No hacían esas gracias, fungían una función donde cuidaban la casa, por si alguien entraba, el perro ladraba o asustara a los intrusos, o en las tierras, los dejaban en las tierras para que ladraran y espantaran, no sé, los animales que llegaban a dañar el cultivo de calabaza, el cultivo de maíz, etcétera, etcétera. Entonces, fungían esos papeles para un pueblo, ¿ok? Entonces era demasiado raro que los perros se pusieran a bailar en 2 patas, porque nadie les enseñaba, ¿ok? Eso no fue todo. Se puso a bailar en 2 patas, y la imagen más siniestra fue que dice que la cabeza del animal parecía ser la única parte que parecía no tener vida. Mientras el cuerpo estaba saltando, la cabeza estaba haciendo movimientos bastante tétricos, bastante siniestros. Bueno, básicamente ella decía, o lo platicaba, con que la cabeza la tenía aguada, ¿sí? Esas eran las palabras, ¿no? Era como si el cuello estaba desencajado y tenía la lengua de fuera, lo que daba, o para mí, en mi imaginación, da una imagen demasiado siniestra. Un perro saltando con la cabeza que le giraba de formas bastante grotescas, con la lengua de fuera, da una sensación demasiado siniestra. Y el impacto que les causó a ellos, o sea, sí, para mí en ese momento que escuché la historia, y hasta hoy en día, esa imagen para mí me causa
me causa molestia, me causa una mala sensación. Para ellos que lo presenciaron, debió ser tremendo, o sea, debió ser un gran impacto. Y para que mi tía abuela a su edad recordara aquello y lo platicara de aquella forma, decía que para ella, o sea, para ella no había dudas, ¿no? Fue porque había desobedecido a sus padres, estaba haciendo algo malo y lo sabía, y que no era la única ahí que estaba sin ese permiso y que estaba haciendo eso malo, ¿no? Que por ese vicio no se esperaba terminar todos sus quehaceres por irse a jugar aquello, ¿no? Porque no era como que les tuvieran prohibido jugar, sino que tenían que hacer ciertos quehaceres para después tener tiempo libre, ¿no? En fin, dice que ella que fue la advertencia de su madre, ¿no? Porque siempre había esta advertencia, por lo general se escuchaba anteriormente, de que si eres desobediente y te portabas mal, y si te portabas, reñías a tus padres, se te aparecía el diablo. Esas eran las palabras, ¿no? Y cuando tu madre te lo decía, era como más impactante. Y hubo muchas historias de niños que presenciaron varias cosas después de una advertencia de su madre o un regaño de su madre, que lo hacían. Bueno, recordemos que en esas épocas no destacaban en ser sutiles los padres, ¿no? Porque incluso esa tía abuela contaba una historia que ella misma a uno de sus hijos le dijo eso porque estaba de rebelde, y después de ver a su hijo asustado porque lo que vio, lo que presenció, dijo, pues ya no le voy a decir a mi hijo eso, porque la verdad, ella decía que sí se cumplían las cosas que te decía tu madre, las advertencias era como una maldición, decía. La verdad, ya cuando lo dijo, y después de que su hijo se fue enojado por una rabieta, un berrinche, y después vino asustado platicando lo que miró, pues su madre, pues era su madre, ¿no? Se preocupó por él y dijo, pues ahora sí, aunque lo regañe de otra forma, pero ya no le voy a decir estas cosas, ¿no? Porque ya después ella recordaba que su madre también le había advertido y ella lo que miró. Y sinceramente, pues sí son cosas demasiado fuertes. En fin, no sé ustedes qué experiencias tengan con respecto a estos juegos, que realmente no sé si tengan una connotación negativa el estar en un círculo y jugando con piedritas. O sea, no sé, porque algunas personas dicen, es que es un ritual, ¿no? Porque después lo asociaron mucho con el diablo. Y para ella, pues no había dudas, se le había aparecido el diablo, llegando a ese círculo donde había muchos niños que estaban desobedeciendo a sus padres, ¿no? Esa es la historia de esa tía abuela, que la verdad a mí me impactó mucho. Yo todavía no vi eso, pero me lo imagino y me causa todavía esa sensación, ¿no? Esa sensación desagradable de la imagen de cómo lo describió, sinceramente. Entonces, bueno, pasemos a otra historia, no quiero. Y va a ser la última por el día de hoy, pero aunque es la última, para mí es la más fuerte, porque esta historia yo la viví. En un pasado video, en el de Escuela sobre Cementerios, ya les había contado una historia que había pasado alrededor de un juego, bueno, en la escuela, alrededor de un juego que era el escondite. Pero en ese caso le sucedió a mis compañeros, ¿no? Que también fue algo demasiado impactante, porque yo también estaba jugando ese juego y afortunadamente yo no vi nada. Pero bueno, lo que sucedió cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años, porque realmente estaba chico, fue algo para mí bastante fuerte y bastante desagradable. Y la verdad yo no lo había traído a tema, yo no me gusta contarlo, porque era demasiado fuerte, ¿no? O para mí era una sensación bastante desagradable. Sin embargo, pues aquí estoy, ¿no? Contándolo hasta el día de hoy. Y me la pensé mucho por atraer esta historia, sinceramente, porque yo dije, va a ser una de las primeras historias que les traiga por el canal, y la dejé atrasar y pues ahorita la voy a contar. Bueno, en los pueblos, así como les dije al principio, no había tecnología. Entonces por las tardes los niños nos juntábamos
generalmente, afortunadamente para mí, nos juntábamos enfrente de mi casa, porque enfrente de mi casa había un patio grande, un terreno que estaba libre y estaba parejo para jugar con pelotas, o jugar, no sé, fútbol, jugar cosas, ¿no? Había ese lugar enfrente, quedaba en puro enfrente de mi casa. Más allá estaba un parque, o el parque del pueblo. Estaba una clínica, o las instalaciones de una clínica que fue la primera clínica del pueblo, y ya las instalaciones ya no estaban desocupadas. Entonces podíamos saltar para allá, porque el cancel o la valla de alambre era demasiado chica. Entonces incluso había quienes brincábamos y hasta allá jugábamos. Era todo un terreno grande para jugar, ¿ok? Y aparte, a la calle hacia abajo había un arroyo. El arroyo pues generalmente no trae agua hasta que no llueve. Entonces también el arroyo, ese arroyo servía también como campo de juego. Entonces toda esa zona, y por eso nos juntábamos. De hecho, más para allá estaba la cancha de básquetbol, y era un terreno que a veces usábamos todo. Incluso teníamos que delimitar, ¿no? No se vale correr para aquel lado, ¿no? Porque pues era ya demasiado terreno a cubrir. En fin, gustábamos de en las tardes juntarnos a jugar con pelotas, jugar a perseguirnos, jugar, no sé, a muchas cosas. Y venían niños, ¿no? Yo era de los más chicos, tenías como alrededor de 6 años. Había otros un poco más grandes, de los vecinos, de otros que venían, que bajaban para jugar. Y entre los más grandes se encontraba mi hermano el mayor, que también a veces gustaba de jugar con nosotros. Y total, hubo un día que se nos hizo tarde, de esas veces que cuando eres niño, no sé si les ha pasado, no quieres dejar de jugar, ¿no? Te molesta dejar de jugar porque tú quieres seguir ahí jugando. Y ya te hablan tus padres y tú aún quieres seguir jugando con tus amigos y seguir pues de inquietos, ¿no? Pero bueno, esa vez ya se nos había hecho tarde, y por último dijimos, vamos a jugar a las escondidas o al escondite. Habíamos iniciado el juego. Yo, como buen hermano menor, intento seguir a mi hermano. Él se va a esconder para el lado del arroyo, y de ese lado donde se va a esconder había 3 árboles de guamúchiles, y yo para allá yo no quería ir. Los árboles eran grandes y daban sombra, y como ya estaba oscureciendo se miraba más oscuro de lo que estaba, ¿ok? La otra, a mí no me gustaban esos árboles. No sé si era porque estuvieran en un arroyo o no sé. El tronco lo tenían como nudoso, y la verdad a mí me desagradaba pasar por ahí. No me sentía cómodo. Pero era un buen lugar para esconderse, porque te cubría perfectamente cuando eras niño. Así que yo miro que mi hermano se va para allá, entonces yo me decido esconder antes de llegar a esos guamúchiles. Pero como ya era tarde, hermanos y madres o familiares ya estaban hablándoles a varios de los que estábamos jugando, de los compañeros, de los amigos que estaban jugando, o amigas, porque éramos niños y niñas, que ya regresaran porque ya era tarde, que regresaran a sus casas. Yo estaba escuchando eso, y dije, pues ya no van a jugar, ¿no? Y a mí también ya se me hacía que estaba oscureciendo, ¿no? De esas veces que ya empieza a bajar de poco a poco la luz del sol, ¿no? La luz que te brinda el sol. Entonces yo lo que hice, como ya miraba que varios estaban yendo, porque les hablaban, y que yo también ya me voy, y yo ya me voy, pues ya no íbamos a quedar casi nadie jugando. Total, yo digo, pues también ya no quiero jugar, y le pensaba hablar a mi hermano, pues le hablé a mi hermano que ya nos fuéramos, que yo me quería regresar a casa, ¿no? Y mi hermano, todavía pensando que pues lo iban a encontrar o algo, pues se tardó en salir. Él sale, y ya cuando estábamos ya juntos, o llegué yo con él para que nos fuéramos a casa, escuchamos un sonido. La verdad no recuerdo qué sonido era, si era de alguien saltando o de alguien escuchando. Yo pienso que fue un sonido de algún paso o algo que saltó, ¿no? Que saltó y hizo el sonido de caer con todo su peso, ¿no?
ese sonido. Volteamos a ver de quién se trataba, si era alguien más que estaba jugando, o por lo menos eso es lo que pensó mi hermano, yo creo, porque jamás lo pregunté, yo jamás volví a hablar del tema, sinceramente. Y miramos hacia donde había provenido el sonido. Había 3 árboles, les había mencionado. Mi hermano se había escondido en el primero, pero el sonido venía del segundo. Entonces ya mi hermano, como nadie se asomaba, le decían, ya vámonos, ya nadie está jugando, ya para que te vayas a tu casa. No sé lo que vería, o si no vería nada, o quién sabe, porque les digo, jamás le pregunté. Y para él no le causó el mismo impacto que a mí me causó. Yo miré que del tronco, del árbol, alguien se asomó su cabeza. Parecía ser un niño y se estaba riendo. Para mí eso fue demasiado. La verdad, a mí me asustó porque yo no conocía a ese niño. No sé si mi hermano estaba viendo, pero yo comencé a jalarlo y decirle ya vámonos, y llorando, porque la verdad sí me asustaba lo que estaba viendo. Era demasiado tétrico, o para mí en ese entonces era demasiado tétrico, ¿no? En fin, no sé si mi hermano lo haya visto. Yo considero que si lo haya visto, no se haya espantado también igual, por lo menos, o haya regresado o le haya gritado, no sé, porque todavía se quedó un rato, o para mí fue un largo rato, pero no, la verdad yo creo que fue nada más unos instantes, y de repente no sé si vio algo o ya no le pareció algo bueno, porque insisto, si haya visto la cara que yo vi, se haya dado la vuelta y hubiéramos escapado luego. Pero no, se esperó. Yo estaba llorando y a veces volteaba y no quería ver, y volteaba para con mi hermano y le jalaba para que ya vámonos, y yo llorando. Hasta que de repente me agarra la mano y me jala, nos echamos a correr. Y yo corría y llorando, pues era un niño, yo entre gritos y lloros, ¿no? Incluso creo que regañaron a mi hermano porque pues ya era tarde aparte, y pues yo iba llorando que alguien me había espantado, ¿no? Yo no dije nada más, dije me espantaron, creo que era lo único que decía. Y la verdad yo estaba temblando, y me dieron un pedazo de pan, porque se acostumbra a dar un pedazo de pan para el susto, ¿no? Un pan salado, un pan bolillo, para tratar de controlar el susto. Incluso me daban tés para calmarme, porque yo todavía varios días y yo despertaba y soñaba cosas, ¿no? Soñaba cosas feas. Incluso me llevaron, porque se acostumbra a llevar a la gente para curar del susto, decían. A mí me hicieron una especie de limpia, ¿no? Que era con un huevo y unas ramas de una planta que le llamaban paraíso, pero no sé si tenga otro nombre. Y a mí me hicieron esa limpia, ¿no? Para curar el susto, ¿no? Decía, una limpia para curar el susto, ¿ok? A mí me la hicieron. Y yo duré, yo creo, no sé cuántos días, pero sí duré varios días con aquella sensación de temor. Y la verdad, yo era muy miedoso de niño. Pero sinceramente, yo creo que varios recuerdos yo los bloqueé. Y ese es uno de los pocos que yo tengo presentes, o por lo menos tengo recuerdos de aquello que sucedió. Y cuando dicen que las personas, o cuando dicen esas teorías de que los niños pueden ver cosas que los adultos no, yo la verdad decía, pues yo creo que sí es cierto, ¿no? Porque yo recuerdo haber pasado por varias cosas de niño, e incluso de más grande, yo decía, a mí me daba miedo entrar a este lugar o quedarme solo aquí en esta parte, pero no recuerdo por qué. O sea, simplemente me daba ese miedo, y yo recordaba que tenía miedo, pero no recordaba qué. Y yo considero que son cosas que bloqueas de tu mente, que básicamente bloqueas, las bloqueas
porque te causan temor, te causan un cierto pánico, ¿no? Y sinceramente, fue de las experiencias más duras a esa edad que me tocó vivir, y que afortunadamente hoy en día pues ya no es algo que me pase, y sinceramente espero que nunca me pase, porque la verdad yo no envidio a las personas que viven. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejo las historias. Estoy consciente de que las personas, cuando escuchan juegos con temática sobrenatural, asocian mucho al tablero Ouija, pero eso será para otro video, porque yo tengo algunas historias que me contaron que son bastante interesantes, o para mí son bastante interesantes, pero se las compartiré en el próximo video. Entonces, esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por escuchar y por ver este video. Muchas gracias. Suscríbanse, den like, déjenme su opinión en los comentarios. Ustedes, qué les parecen esas historias, qué es lo que creen. Realmente pues los estaré leyendo, ¿no? En fin, yo fui Carlos de Sobre Todo Yo. Muchas gracias por ver el video. Buenas noches.